Bien, estimados miembros de la Orden y público en general que el día de hoy nos siguen a través de nuestra plataforma en Facebook, tengan ustedes muy buenas noches. El día de hoy, como ya se ha publicitado, tenemos una ponencia virtual denominada Principios y retos de las inspecciones laborales durante la pandemia. Sin duda, un tema de mucha importancia por todos estos cambios que han habido y que siguen dándose en torno a esta época que estamos viviendo difícil para todos. Y qué bueno que el día de hoy contemos con un profesional de primer nivel para que nos pueda ilustrar sobre la materia. El día de hoy nos acompaña el profesor Luis Mendoza Legoas. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster en Relaciones Industriales y de Empleo por la Universidad de Turín y sobre todo es docente del Diplomado Universitario en Gestión de Relaciones Laborales de la Escuela de Posgrado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Como verán, el profesor Luis Mendoza tiene la experiencia del caso que nos va a transmitir el día de hoy. Luis, muy buenas noches. Recibe el saludo del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad y te dejo para que puedas iniciar tu presentación. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Rubén. Buenas noches a todas las personas quienes están compartiendo esta transmisión. En primer lugar, muchas gracias por la invitación al Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, una región con la que yo me identifico plenamente y estoy estrechamente relacionado porque mi familia materna y paterna proviene de la Libertad. Y al mismo tiempo, además, en este evento que coorganiza la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, me resulta muy grato poder intervenir con un tema que me convoca de primerísima manera, ¿no? Porque vamos a implementar en muy poco, estamos trabajando para ello, la primera sala del Tribunal de Fiscalización Laboral de la SUNAFIL, y desde esa perspectiva, creo que algo que podemos hacer junto con la función pública que nos ha sido encomendada es divulgar, ¿no es cierto?, estos importantes temas para el conocimiento de todos los que son usuarios de esta cosa grande que se llama el sistema de inspección del trabajo, ¿no? Que tiene que ver con la fiscalización, sí, con la supervisión, pero también con otra serie de funciones que me parece a mí tienen que ser puestas en relieve para poner a los administrados, a los sujetos fiscalizados, a empresas, a sus asesores, como los contadores, los abogados, etcétera, etcétera, dentro de un mismo entendimiento de premisas básicas a la hora de aproximarse al tema de la inspección del trabajo. Y además esta reflexión hemos buscado aterrizarla a la situación actual, al contexto que vivimos de esta pandemia que tanto está costando, que tanto está poniendo de alguna forma en dificultades a todos nosotros en todos los órdenes, ¿no? Sanitario, en lo económico, etcétera, etcétera. Yo he preparado esta presentación modestamente para tratar algunos temas muy sintéticos, son solamente algunas ideas que quiero compartir con ustedes. Los temas que hoy día nos convocan son lo suficientemente amplios como para tratarlos en largas jornadas, así que yo solamente quiero precisar algunas ideas de fundamento y quizá acompañar en la reflexión con algunas preguntas que podrían quedar abiertas para tener una precisión global del asunto, ¿no? La inspección, la situación actual, los principios que se aplican, los retos que tiene la fiscalización laboral, todo esto invoca pues a temas muy importantes, ¿no? Así que si tratamos de ser modestos en cuanto a los propósitos de esta charla, lo primero que vamos a encontrar en esta exposición es una idea
una propuesta sobre la naturaleza jurídica de la inspección del trabajo. Este es un asunto que tiene una discusión que va y viene en lo administrativo, en las resoluciones, en los informes técnicos que obran en la administración del trabajo. Y junto con esto, que me parece importante de resolver para entender todos de una buena vez qué naturaleza tiene la fiscalización laboral y por qué es que se comporta como lo hace frente al mundo de las relaciones laborales, vamos a también proponer algunas ideas sobre lo que como usuarios, sean trabajadores denunciantes, sindicatos, empresarios fiscalizados o los asesores, los que dan servicios a unos y otros en cada una de los roles que les toca dentro de este sistema de inspección del trabajo, vamos a buscar algunas ideas para entender las expectativas razonables que en el escenario de la crisis toca abordar. Yo quiero empezar con una invitación. Creo que en los últimos años se ha publicado poco sobre la inspección del trabajo en nuestro país, ¿no? Allá en 2019, junto con Jaime Zavala, publicamos un libro que modestamente buscaba proponer algunas líneas sobre el procedimiento sancionador y los principios que éste tiene desde el derecho administrativo, laboral, y el reflejo que esto tiene en la fiscalización, ¿no? En la actividad de campo de los inspectores, en la fase resolutiva. Luego, en 2020, ha aparecido este libro que tengo en manos, que es del profesor Elmer Arce, ¿no? Es el Sistema de Inspección del Trabajo en el Perú, de la editorial Palestra. Es un texto que recomiendo mucho para la lectura de quien quiere entender al sistema de inspección del trabajo, ¿no? Este es un libro que no es muy extenso y que me parece a mí aborda con una suficiente solvencia la generalidad del problema que aquí, al que aquí presentamos. Entonces, podría ser una buena idea remitirse a este texto para vigilar algunos conceptos, para abordarlos, para visitarlos de nuevo en todo caso, y desarrollar una idea propia, ¿no? Hay algunos puntos que en los que yo discrepo de este texto, los voy a mencionar un par durante esta presentación, pero en todo caso es una construcción bastante valiosa porque es la primera obra sistemática, ¿no? Que aborda la inspección del trabajo aquí. Como fuera, la referencia a este texto en esta presentación tiene que ver con una idea que yo tengo, ¿no? Que es que hay que trabajar a la fiscalización laboral desde una doble esencia, ¿no? La etapa de la supervisión o de la fiscalización que estoy marcando aquí, que es el inicio, y lo que sigue cuando se detecta en esa fiscalización un incumplimiento a las normas de trabajo, que es la etapa sancionadora, ¿no? Que en realidad comprende, según la legislación, a la fase de la instrucción, una suerte de filtro, ¿no? Que está incrustado entre el final de la fiscalización, que se determina por el levantamiento de un acta de infracción, y la continuidad de un procedimiento sancionador, ¿no? Cuando se supera este filtro, el sistema de inspección del trabajo, llámese SUNAFIL, predominantemente, todavía hay algunos gobiernos regionales que tienen funciones respecto a microempresas, pero en todo caso, digamos, la inspección del trabajo lo que hace es continuar desde esa hipótesis de un incumplimiento a una propuesta de sanción analizada en un procedimiento administrativo. Aquí ocurre ya la existencia del procedimiento administrativo desde que inicia el procedimiento sancionador en estricto sentido, ¿no? En estricto sensu. Entonces, todo este flujo pertenece al sistema de inspección del trabajo. Cuando se pone a andar a la maquinaria estatal frente a las relaciones de trabajo,
Una de las funciones más importantes es la de la inspección, sin duda alguna, porque así como se legisla, así como se norman reglamentos, directivas y otras normas para el cumplimiento espontáneo de los actores privados, también es importante, sin duda alguna, de que exista un mecanismo que garantice el cumplimiento de esa normativa. Hay una discusión sobre si es que esa normativa es suficiente, si es que esa normativa es demasiado extensa, demasiado rigurosa, como fuere, pasando por alto esta discusión, el hecho de que la normativa existente es algo objetivo, algo que en términos de cumplimiento no se puede resistir y en todo caso al Estado también le compete el supervisar el cumplimiento de estas normas en los términos que se han previsto en la legislación, en las normas reglamentarias y los dispositivos de inferior jerarquía. Pues bien, si tenemos esto claro, podemos entender también que a la inspección como sistema, al cuerpo de la inspección del trabajo, no solamente le asiste una finalidad fiscalizadora, coercitiva, represora de algunos comportamientos que son incumplimientos de las normas de trabajo, sino que también le asiste una interesante función, una importantísima función como es el hecho de que pueda entenderse a la fiscalización laboral también como una parte de un engranaje más amplio, que es el de la actividad estatal para asegurar estos mismos fines que reposan en la finalidad del cumplimiento de las normas, ¿no? Vale decir, es tan valiosa la fiscalización como un tipo de servicio público, es tan valioso el procedimiento sancionador que puede resultar del cumplimiento o del incumplimiento advertido al final de la fiscalización, como otras prestaciones de servicios que el Estado también puede proveer. Por eso es que es importante ver en ese panorama la inspección. La inspección es uno de varias formas de intervención, una dentro de varias, por las cuales el Estado puede asegurar los fines que se propone con una legislación del trabajo y por lo tanto, desde esta entrada, debemos reconocer de que no podemos depositar todas las cargas a la inspección de trabajo para lograr objetivos tales como, por ejemplo, la formalización laboral. Hay un enfoque que estuvo muy puesto en moda en la década pasada, de hecho, inclusive proviene de 2008, en la cual con una alta actividad de inspección, de represión, de imposición de penas, porque la multa administrativa es una forma de pena, ¿no? Una sanción administrativa, se pensaba que con eso solamente se podría tener un impacto en la formalización. Esto no está respaldado con estadística y además esto resulta difícilmente sostenible en un ámbito en el cual tenemos el comportamiento de vastos segmentos empresariales en los cuales o existe difícil comprensión de la normativa porque puede ser muy técnica, o existen conductas de incumplimiento, sí, reiteradas, o finalmente lo que hay es de alguna manera una serie de complicaciones para que la normativa se haga eficaz en el campo laboral, ¿no? Entonces, esta es una apreciación importante aquí, porque el proceso que estamos viendo no es un proceso que tenga unas finalidades muy amplias en el campo laboral. En realidad tiene una finalidad modestísima, que es vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo. En ese sentido, si nosotros miramos este fenómeno desde la perspectiva del derecho administrativo, vamos a entender que el comportamiento de la fiscalización es exclusivamente un acto de administración, un acto interno que la autoridad de trabajo despliega para buscar establecer, ¿no es cierto?, el comportamiento de los actores privados, de los sujetos llamados a cumplir con la legislación laboral,
en buena cuenta a los empleadores, y con ese comportamiento de estos órganos estatales, en los cuales hay inspectores de trabajo de diversas categorías, etcétera, etcétera, no se realiza en realidad un acto administrativo. No es que la fiscalización en sí misma tenga aptitud para modificar la esfera jurídica de las empresas que son fiscalizadas. En buena cuenta, lo que existe es una facultad normativamente dada para que los inspectores puedan inquirir sobre el cumplimiento de determinadas obligaciones, para lo cual van a requerir la presentación de una serie de documentos, la rendición de una serie de testimonios, entre otros medios de prueba amplísimos. Pueden visitar las empresas durante el funcionamiento de las actividades laborales, etcétera, etcétera. Hay todo un abanico amplio de actividades laborales que se pueden desplegar desde la inspección del trabajo para cumplir con ese cometido. Ahora bien, si nos detenemos aquí, vamos a ver que el fiscalizador entonces es un sujeto que no emite un acto administrativo. Es un sujeto, desde luego, que se comporta redactando, en el peor caso para una empresa, un acta de infracción. Y ese documento, esa acta de infracción, va a tener, desde luego, alguna suerte de propuesta de sanción que se va a discutir en el procedimiento sancionador. El fiscalizador es entonces un primer sujeto en esta etapa. El sujeto investigado también tiene una serie de atribuciones en esa fiscalización. No es que se le puede fiscalizar de una manera exagerada en la intervención sobre sus derechos. Existe un principio de mínima intervención, en buena cuenta, que tiene que ser destacado desde el ámbito administrativo. Este sujeto investigado, además, tiene el derecho a actuar prueba en el proceso de la fiscalización. Este derecho a la prueba, a la actuación de la prueba, es un derecho que ha sido tremendamente desarrollado en la teoría del derecho jurisdiccional, ¿no?, en la vida del proceso judicial. Pero la construcción del debido proceso tiene un correlato en los procedimientos que se despliegan ante la Administración del Trabajo. Y aquí hay que ser cuidadosos con la terminología, porque los procedimientos no hacen solamente referencia a los procedimientos administrativos que son los que resultan en los actos administrativos, sino que también tienen que ver con aquellos actos de administración en los cuales termina siendo totalmente aplicable la vigencia de derechos fundamentales, como el debido procedimiento administrativo en este caso, el derecho a la defensa que lo compone, el derecho a la prueba, etcétera, etcétera. Bien, entonces, este es un sujeto que tiene una especial protección frente a la intervención estatal aquí, ¿no? En esta dinámica, la fiscalización tiene una carga probatoria. El inspector tiene que, para entender que hay una infracción sancionable, tiene que dejar constancia en el acta de ello, pero no solamente porque así le parece, sino porque hay un razonamiento y prueba que le permite inferir o constatar directamente aquel incumplimiento. Entonces, esta situación, desde luego, no solamente implica a una forma de actuación solamente en manos del inspector de trabajo. La legislación laboral ha puesto en manos de las empresas, de los empleadores obligados al cumplimiento de las normas de trabajo, un deber genérico, un deber extenso, que es el de contribuir a esa fiscalización. Es un deber de colaboración, de cooperación, de buena fe. Además, se supone que esta colaboración, cuando no se manifiesta espontáneamente, puede merituar multas adicionales
para quien no cumple con estas cargas de contribuir a la misión del inspector del trabajo, ¿no? Entonces, definitivamente nos encontramos ante una dinámica probatoria que, si bien implica que el inspector de trabajo tiene una carga, esa carga está nutrida del auxilio valiosísimo del empleador, que es quien tiene toda una serie de medios documentales para facilitar esa comprobación por parte de este agente público. No podría realizarse la fiscalización laboral si no existiese esta colaboración enmarcada en la normativa, ¿no? Y aquí hay una cuestión que, si nosotros hemos hablado del ámbito judicial, ¿no? El debido proceso y cómo este es relevante para la construcción del debido procedimiento administrativo, ¿no? Pero la diferencia con el ámbito judicial estrictamente ha sido que para muchos la existencia de dos partes en la vía administrativa, que es la administración encarnada aquí por el inspector de trabajo que visita la empresa, y luego también el sujeto fiscalizado, es una relación típica de derecho público, ¿no? Está el sujeto investigado y el fiscalizador, que luego pueden dar lugar a una relación distinta en el procedimiento sancionador de existir un acta de infracción, por la cual se hablará ya no de sujeto investigado, sino de administrado, y ya el fiscalizador da paso a que le suceda la administración en estricto sentido también. Entonces, aquí, desde luego, hay una relación en la cual existen dos partes de manera señalada. Luego está el hecho de que la legislación laboral no es una legislación que involucre intereses abstractos, ¿no? O intereses difusos, sino que más bien recae típicamente en intereses que son palpables y que se pueden decir respecto de sujetos en concreto, los trabajadores como categoría, sujeto individual o un sindicato, una organización colectiva. Todos esta componente de lo que nosotros llamamos trabajadores hacen parte de una relación material, la relación de trabajo existente entre el empleador y el trabajador, pero en esta dinámica no necesariamente están contemplados en la normativa como parte de esta relación. No obstante, hay que nombrar dos cosas importantes aquí. Lo primero es que el sistema de la inspección de trabajo admite, y no solamente admite, sino que es una realidad extensísima, el supuesto en el cual el trabajador presenta una denuncia ante el sistema de inspección de trabajo. Va a decir, activa al sistema, al aparato, para que éste despliegue una medida de fiscalización y en ella puedan establecerse las medidas de protección necesarias, si es que estas fueran urgentes para proteger, por ejemplo, la vida de las personas. Están ahí las medidas de paralización de obras, ¿no? Por ejemplo, las que están en estado calamitoso y que pueden ser un peligro activo para la vida de quienes prestan servicios ahí. Pero este denunciante, ¿no?, que es el tercer actor que aquí mencionamos, no llega a formar parte de una relación, sino más bien contributiva a la actuación de la inspección del trabajo. Lo que está detrás aquí de esta mirada es, sin duda, el nivel de participación de esta parte llamada interesada en el resultado, obviamente porque la inspección del trabajo puede dar lugar a un documento, el acta de infracción, que más allá de que pueda ser utilizada en el procedimiento sancionador que habíamos marcado aquí, también suele ser un objeto de utilidad entre las pruebas que se llevan a un proceso judicial. Aquí hay una discusión paralela, ¿no? En la que muchos dicen de que lo que está en la Corte Suprema, también lo ha dicho, no hace mucho, lo que tiene vida en el proceso judicial no puede
tener vigencia paralela en el procedimiento de la inspección del trabajo. Esta es una cuestión bastante discutible, pero que en todo caso va marcando el tenor de las discusiones siguientes que se van a dar en nuestro ordenamiento, seguramente. Como fuere, la relación de la parte que es investigada y el inspector de trabajo entonces está marcada por una legislación, la Ley 28806 y su reglamento, el Decreto Supremo 19 de 2006 de Trabajo, que en buena cuenta lo que establecen es una serie de prerrogativas amplias de los inspectores de trabajo, límites también para que estas actuaciones se desplieguen con respeto a ciertos principios. Los vamos a repasar someramente más adelante. Cuando hay la continuidad desde la fiscalización hacia el procedimiento sancionador, hemos dicho que las denominaciones cambian, pero no solamente es un tema de rótulos, de etiquetas, sino que también esto lleva a pensar a que el comportamiento de la administración ya no será el de buscar comprobar si una determinada empresa, si un determinado empleador ha cumplido o no con las normas, sino que ya existe una actividad previa, la fiscalización, por la cual se determinó el incumplimiento. Y habiéndose determinado ello, entonces lo que prosigue es un examen, un control de legalidad respecto de esta situación. Puede esto, desde luego, tener diversos resultados a propósito de la vía recursiva que pueda seguir el administrado, ¿no? Aquel empleador que está disconforme con el acta de infracción y que por lo tanto no paga la multa que se ha sugerido, porque entiende de que la razón no le asiste y que además puede acreditarlo en el procedimiento sancionador, lo que hace es recurrir a una vía que presenta formas específicas de presentar estas pretensiones en la vía administrativa, ¿no? Está la posibilidad de presentar los descargos al acta de infracción, que ha sido, como dije hace un momento, previamente calificada por la autoridad de la instrucción, y cuando ya nos encontramos plenamente en el procedimiento sancionador, vamos a encontrar de que esos descargos que luego podrían dar lugar inclusive a una discusión posterior si es que tras los descargos se emite una resolución a la que también se busca impugnar, dan lugar al recurso de apelación, como en las instancias judiciales, ¿no? Hay una primera y una segunda instancia. La novedad de nuestros días es que se está poniendo a andar al Tribunal de Fiscalización Laboral, que desde luego es la instancia excepcional, digámoslo así. Es una instancia de revisión que despliega una figura jurídica que es de tutela administrativa respecto a el sistema de inspección de trabajo y respecto a estos órganos que resuelven en el procedimiento sancionador. Esta tutela administrativa no implica algo distinto que al hecho de ya lo dije, de manera excepcional, buscar uniformizar criterios, erradicar interpretaciones que sean contrarias a los propios precedentes que vaya construyendo el tribunal o al entendimiento que pueda establecerse respecto de las instituciones del derecho laboral y del derecho administrativo, quizá estas segundas con mayor importancia que las propiamente laborales, con respecto a lo que otros importantes órganos del sistema de justicia en general establezcan, ¿no? Como es el caso del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema de la República. La administración entonces tiene un papel que, como hemos visto, tiene una serie de secuencias y que implican que el administrado, estoy marcando aquí ahora, recorra esa vía de recursos, ¿no? Esa vía recursiva. El tercero con interés tampoco aparece aquí con un papel propio. No tenemos partes como en el proceso judicial. Si el denunciante, imaginemos un sindicato en la fiscalización, podría participar en las actuaciones de la fiscalización, etcétera, etcétera, podría dejar prueba. Inclusive el inspector podría llamar a la
al órgano sindical a que comparezca para dar su versión de ciertos hechos que son objeto de debate ante las comprobaciones que se efectúan. En la vía recursiva propiamente ya el papel del tercero con interés se reduce al mínimo, ya no es contributivo, lo fue en la fiscalización, pero ya no es un contributivo actual a el entendimiento de un órgano resolutor, sea una subintendencia de resolución, por ejemplo, en caso de SUNAFIL, o sea, la intendencia que actúa como órgano de apelación, o el Tribunal de Fiscalización Laboral, no se ha reconocido ni legitimidad activa, lo que quiere decir la capacidad de interponer, si se quiere, los recursos a este tercero con interés. Solamente lo hace el administrado en función, que es el empleador, en función a esta relación de derecho público que existe entre el empleador y, desde luego, la administración. El tercero con interés, sin embargo, sí que tiene interés en el resultado de este procedimiento, porque efectivamente, al confirmarse la multa, será confirmada lo que dije, lo que dominé antes como pena, una sanción contra el empleador que incumplió cierto tipo de norma de trabajo. Esta es una explicación bastante apretada de una serie de aspectos que son fundamentales para entender lo que sigue, ¿no? Si hablamos de principios, siguen 2 diapositivas más, solamente que van a tomarme como 5 minutos cada una. Si hablamos de principios, hay que decir que la Ley General de Inspección de Trabajo, que es la Ley 28806 a la que aludí, enumera muchos en realidad, ¿no? Y solamente quería hacer referencia a la legalidad que tiene que ser respetada por el Tribunal de Fiscalización Laboral, tiene que respetar no solamente lo que está escrito en la ley, sino que tiene que respetar y conformar además con sus precedentes al bloque de legalidad exigible y que debe respetarse desde ese nivel hacia la parte operativa de la fiscalización laboral, ¿no es cierto? Está la primacía de la realidad, que en realidad es un principio del derecho laboral, ¿no? Y que implica que, así como los jueces, también los inspectores de trabajo tienen plena capacidad reconocida para dictaminar prefiriendo lo que ocurre en los hechos antes que lo que ocurre o lo que se dice que ocurre en el papel. Se privilegia a la sustancia sobre la forma. Un empleador y un trabajador pueden firmar un contrato que se supone que es un contrato civil, pero si en los hechos existe subordinación, vale decir dependencia jurídica, un juez de trabajo o un inspector laboral podrán determinar que allí se aplica la legislación laboral en toda su extensión. Están otros principios, ¿no? La equidad, la publicidad, en fin. Estos son principios operativos para la inspección del trabajo, ¿de acuerdo? Y en buena cuenta, los límites que se aplican a la fiscalización se han entendido permanentemente vinculados a estos mismos. Sin embargo, como he dicho antes, la fiscalización laboral, por más que no sea un procedimiento administrativo, por más que se haya además enunciado el hecho de que no se le aplican las previsiones normativas de la Ley de Procedimiento Administrativo General, sí que tienen una importante relación respecto de lo que tienen que decir unos lineamientos que existen y que son los principios del derecho administrativo sancionador, que viven propiamente en el ámbito sancionador, en la parte final del flujo que les mostré antes, pero que en la fiscalización tienen un impacto indirecto que es claramente perceptible. No puede pasarse por alto al hecho de que una serie de principios de derecho sancionador que condicionan la validez de las resoluciones administrativas sancionadoras
tienen, desde luego, un correlato práctico muy importante en la fiscalización laboral. Está el debido procedimiento, que lo ha enunciado el propio Tribunal Constitucional desde sentencias que sistemáticamente repiten la vigencia de este derecho fundamental desde hace una década prácticamente ya, en lo laboral digo, porque en el ámbito administrativo de otros órdenes esto también ha sido reconocido plenamente. Y esto tiene que ver con la prueba, con el debido procedimiento en todas sus extensiones, ¿no es cierto? La tipicidad, que es el reconocimiento del principio de legalidad explícito en el ámbito sancionador, ¿no? Y que impide, por ejemplo, extender vía interpretación analógica el contenido de las normas sancionadoras, ¿no? Y que permite a la administración imponer una sanción en los propios términos en los que está tipificado, vale decir, recogido en la norma sancionadora, en este caso, la Ley General de Inspección de Trabajo y por derivación el reglamento, que en realidad es el que contiene a los comportamientos infractores, ¿no? La presunción de licitud, que tiene que ver con la dinámica probatoria que antes mencioné. La carga probatoria es de la administración de la fiscalización laboral y es una carga asistida decisivamente por el deber de cooperación del inspeccionado, digo bien, sí. Y la causalidad y la culpabilidad, que son, por ejemplo, elementos importantísimos dentro del análisis del derecho administrativo moderno, donde cada vez está más acotada la responsabilidad objetiva, ¿no?, de los administrados, y se da lugar a una responsabilidad subjetiva. ¿Esto qué cosa es? En buena cuenta, entender de que existe incumplimiento no solamente por el hecho de que hay una infracción que calza con la norma, conforme con la tipicidad, sino que esto invita a analizar, en algunos casos, esto es viable, ¿no es cierto?, no en todos, pero a analizar si algunos condicionantes subjetivos, como la culpa o el dolo, una responsabilidad por no haber sido negligente, por no haber sido diligente, perdón, por cometer una negligencia, o por deliberadamente ser un infractor de las normas de trabajo. Este análisis no está universalmente planteado para todos los supuestos normativos, ¿no es cierto?, del reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, pero es sí un lineamiento, un principio que pienso yo tiene que mover a la reflexión del legislador reglamentario, llamémoslo así, permitámonos esa licencia, y también, desde luego, de los agentes del sistema de inspección de trabajo. Como sea, la reforma de 2017 de la Ley General correspondiente, de la Ley de Procedimiento Administrativo General, a donde nos lleva con la aplicación de estos principios, donde se han resaltado la culpabilidad, entre otros, podríamos decir, una clave garantista, ¿no?, una garantía hacia el administrado. Entonces esto, desde luego, sí, es cierto, pone mayores dificultades a la administración en general, pero lo hace con el afán de procurar no solamente, esto no tiene que percibirse como un retroceso o como mayores dificultades solamente para la fiscalización laboral, sino como la invitación a pensar en una serie de despliegues adicionales a los tradicionalmente pensados desde la inspección del trabajo, ¿no? Y aquí llego con esta idea de retos actuales, ¿no? Hay retos que dentro de la situación actual se presentan para lo normativo, ¿no? Lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que se dispuso en el decreto legislativo 1499, ya se siguen acumulando los meses y puede llegar al año sin reglamentación la posibilidad de que exista una conciliación desde el sistema de inspección de trabajo. Es un asunto bastante desafiante. Esto no ha sido algo que exista en los años anteriores. Sí, durante el decreto legislativo 910, cuando tenía vigencia en la parte que tenía referencia a la inspección del trabajo,
Como sea, hay mucha expectativa por saber qué contenidos pueden ser sujetos a una conciliación y qué consecuencia puede haber de esto, de lograrse conciliaciones en la vía de la inspección del trabajo. Se entiende que esto tiene que ser necesariamente articulado con el principio de irrenunciabilidad de derechos, ¿no? El cual los inspectores de trabajo seguramente también buscarán hacer cumplir. Así que ahí hay una, si se quiere, dificultad operativa. No es que los trabajadores puedan conciliarlo todo. Hay normas imperativas de la legislación del trabajo que tienen que ser cumplidas, y una transacción, una conciliación no pueden darle la espalda a esa legislación. Entonces, claro, vamos a seguramente asistir a formas ingeniosas de resolución de los conflictos en la vía administrativa, que pudiera tener que ver, por ejemplo, con el fraccionamiento de algunos pagos, con la idea de generar algunas facilidades e incentivos a que estas conciliaciones reduzcan no solamente la discusión administrativa, sino la litigiosidad, detrás de lo cual existen muchos intereses, desde luego para buscar que el aparato judicial se reserve para casos que sí comprobadamente no tengan resolución privada. Luego hay un reto que es el de la cobertura, ¿no? Pero cobertura objetiva sobre la función de la inspección de trabajo. Veía a fines de 2020 estadística que comprende al sexenio de SUNAFIL de 2014-2019, ¿no? Que es un periodo en el cual, así como hay fiscalizaciones que la SUNAFIL ha emprendido, también existe para la SUNAFIL una carga fuerte que es de verificaciones de hechos, ¿no? Por ejemplo, la ocurrencia de la huelga. Por ejemplo, el hecho de que a alguien se le ha despedido arbitrariamente. Y estas verificaciones, por más que sean minoritarias, distraen, diría yo, entre un 12 a 19%, dependiendo de los años, de las funciones de la inspección del trabajo. Vale decir, un inspector, en vez de estar buscando el control del cumplimiento de una norma sobre hostigamiento sexual por un empleador, de disponer, por ejemplo, los mecanismos preventivos o interventivos correspondientes, ¿no? En realidad tiene que también compartir estas funciones con la verificación de hechos que pudieran ser quizás sencillamente llevados a cabo por otro tipo de agentes, ¿no? En la práctica, muchas de estas verificaciones las termina haciendo la policía, inclusive porque ya sabemos que la inspección del trabajo apenas supera a los 800 inspectores hoy en día a nivel nacional, entonces hay un déficit grande de capacidad de respuesta de la inspección del trabajo. Entonces el tema de la cobertura aquí implica a pensar regulatoriamente si es que la verificación de hechos va a continuar siendo un asunto de cargo de la inspección del trabajo. Hay quienes pensamos que esto debiera ser más bien depositado en manos de otro tipo de agentes, y no necesariamente, o incluso podría ser esto de cargo de los propios sujetos interesados, como viene ocurriendo en la práctica, con recurso a la comisaría local para verificar que no se permite el acceso a un trabajador a su centro de trabajo, levantamiento de un atestado que no es complejo y que puede ser totalmente funcional para el propósito de la persona que quiere plantear una reclamación desde esa constatación. Y también, desde luego, en la regulación hay una idea sobre el modelo que sigue la inspección del trabajo, ¿no? Estamos en un sistema de inspección que es predominantemente reactivo, que es predominantemente capturado por muchas denuncias, a veces denuncias que no están bien estructuradas siquiera y que son rápidamente descartadas, pero también tenemos otros modelos que son más bien unos que privilegian formas de prevención de los incumplimientos, actuaciones aleatorias, no necesariamente el llevar a una respuesta
si se quiere, pasiva y por lo tanto en peligro de ser tardía de la inspección del trabajo. Y esto implica adoptar un modelo distinto, ¿no? En el cual se identifiquen riesgos distintos, riesgos que permiten entender que razonablemente no es lo mismo desplegar una fiscalización para abordar el trabajo forzoso, por ejemplo, frente a el cumplimiento de obligaciones documentales, ¿no es cierto? Hay urgencias en el caso del trabajo forzoso, que son formas de trabajo esclavo, que tienen que ser más firmemente abordadas por la Inspección de Trabajo que estas otras infracciones, que es cierto que existen y es cierto que es importante controlarlas, pero que podría buscarse dentro de esos abanicos amplios de servicios públicos que da la Administración de Trabajo, tener un impacto realmente positivo. En cuanto a los institucionales, están los de enfoque, ¿no? La efectividad de los derechos laborales, aquí hemos anotado, tiene que ver desde luego con asegurarse que la fiscalización permita que desde luego esos contratos temporales que no son causalizados, que no se justifican realmente en una razón temporal, empiecen a tener una dinámica de naturaleza indeterminada. Que esta práctica de recurrir a contratos temporales, porque sencillamente eso es lo que el formato dice, eso es lo que la administración de cierta empresa quiere, tiene que ser paulatina, pero decididamente revocada por los inspectores, pero también por los propios agentes, que recomiendan mal este tipo de usos, ¿no es cierto? También, definitivamente, la entrada de la fiscalización en el contexto de la crisis no es algo que sea necesariamente bienvenido. Mucha gente piensa automáticamente en la posibilidad de que los emprendimientos paren. No es desde luego esa la idea, pero es importante sí que la fiscalización actúe de manera ponderada respecto a estos supuestos para terminar haciendo lo que al final del día es la función de la inspección del trabajo, así como controlar las normas, el cumplimiento de ellas. Esto termina teniendo un efecto que es seguramente perceptible para todos ustedes, que es la protección de los derechos laborales de quienes dependen de ese comportamiento, ¿no? Los trabajadores de esta empresa en la que se cumplen estas normas, están mejor protegidos si es que hay una inspección del trabajo que lo que hace es acompañar a ese cumplimiento. La predictibilidad también es un tema institucional importantísimo de nuestros días, ¿no? Ya lo dije, está esta instancia de revisión que es el Tribunal de Fiscalización Laboral, que va a ayudar a reducir esta dispersidad de criterios que ha existido en los primeros años de SUNAFIL. Luego ha existido una comisión de criterios técnicos que ha venido aprobando criterios, he contado cerca de 44 criterios técnicos que se han aprobado y que me parece a mí son un esfuerzo valioso de la Administración de Trabajo para buscar dar predictibilidad, para buscar que los administrados puedan entender cuáles son los requisitos y además la perspectiva con que la autoridad va a resolver ciertos casos, ¿no? Yo creo, para cerrar, que la cobertura en el sentido de la implementación de la SUNAFIL ya no es un problema actual, ¿no? Ya la SUNAFIL tiene una presencia muy fuerte a nivel nacional, pero hay un tema que es el de la calidad de la intervención, ¿no? Como dije, hay una mirada necesariamente modesta que debemos tener sobre la inspección de trabajo. La inspección solamente no va a lograr derrotar, por ejemplo, la informalidad laboral, que es uno de los problemas grandes de nuestro mercado de trabajo y además es una cuestión que creo yo termina caracterizando la precaria institucionalidad de nuestro país y su gran fragilidad frente a desafíos como los que estamos viviendo ahora, ¿no? Como los de estas crisis que realmente amenazan con desaparecer muchos de los emprendimientos pequeños, de los emprendimientos informales, de difícil acceso a la bancarización y por lo tanto de difícil trazabilidad de su evolución económica
lo que representa un desafío para la política pública respecto de cómo se les puede ayudar, ¿no es cierto? Entonces esa informalidad es realmente un problema aquí al que la Inspección de Trabajo se tiene que poner al servicio para resolverla, pero no es ni por asomo el más importante de los mecanismos, es solamente uno más para derrotar la informalidad. Es importante, sí, para proteger que los derechos laborales, para hacer que las normas se cumplan en los términos en los que ellas están previstas, ¿no? Me parece que esta figura de la zanahoria y el garrote es clarísima, ¿no? Para buscar un efecto, en efecto, ¿no? La transición sostenible hacia la formalización no es poner una banderita en una empresa o un sticker y decir se formalizó porque llegó alguien a decir que la gratificación se paga 2 veces al año en tales meses, o que se tiene que dar vacaciones por tantos días a las personas cuando cumplen tal récord. Eso no es formalización, ¿no? La formalización tiene que ser un comportamiento trazable, medible, sostenible de las empresas que atraviesan un marco de formalización en el cual el componente laboral es parte de un todo, ¿no? Y la inspección, que es el garrote, ¿no? Y la zanahoria, que son los incentivos, que pueden ser los propios incentivos en la inspección, como a veces se ha explorado la reducción de multas, como a veces también han existido experiencias de darle servicios adicionales a los empleadores que se formalizan, da a entender que solamente esta integración de diversos resultados desde el impulso estatal pueden llevar a tener soluciones realmente sostenibles en el tiempo dentro del mundo laboral. No quiero terminar sin invitar a ustedes a que puedan evaluar la información que aparece aquí, que hoy día yo estoy interactuando con ustedes gracias a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que es una de las universidades en las que yo he sido convocado como docente, y en el caso, este mes, están todavía abiertas las inscripciones para este diplomado en gestión de relaciones laborales. Ahí está el enlace. Quienes tengan interés pueden visitarlo para una mayor profundización en estos temas. Hay una plana docente bien interesante. Yo espero que ustedes puedan encontrar ahí información que en todo caso les sea relevante en caso así lo consideren. Eso es todo cuanto tenía preparado como presentación. Rubén, muchas gracias por este tiempo que se me ha cedido el uso de la palabra, y ahora quedo a disposición de repente 1 o 2 preguntas. Sí, perfecto. Muchas gracias, Luis. Muy interesantes los temas que has tratado. Solo una cuestión breve. Tenemos el privilegio de contar contigo, que eres vocal designado para conformar el tribunal de SUNAFIL, que entiendo es un tribunal administrativo. Cuéntanos un poquito la diferencia. ¿Cómo está ahora y cómo será cuando ya esté implementado el tribunal? Este tribunal con sus decisiones agotan vía administrativa, luego vamos a la vía judicial. ¿Cuál es la diferencia Sí. con lo que actualmente tenemos? Gracias, Rubén. El Tribunal de Fiscalización Laboral existe en la ley desde el año 2012, básicamente, cuando se tiene a la ley de SUNAFIL, pero solamente ha logrado ser implementado tras concursos que han ocurrido en 2018-2020. Este año se va a conformar la primera sala, estamos ya los vocales llamados para ello, pero en buena cuenta el tribunal lo que va a hacer es esta función de revisión, ¿no? De esta instancia definitiva en la vía administrativa para resolver esta pretensión que puede darse por parte de los administrados sobre si es que en el procedimiento sancionador las instancias anteriores han cumplido con respetar la legalidad, si es que han cumplido con respetar los precedentes judiciales del Tribunal Constitucional o del propio Tribunal de Fiscalización Laboral, y por lo tanto es una instancia de actuación excepcional, no es una instancia de recurso inmediato y rápido. Para muchos puede ser perceptible esto como una tercera instancia, ¿no? Casi como una corte de casación, ¿no? De hecho, hay una analogía bien evidente allí porque el comportamiento es semejante, ¿no? Es excepcional, tratar de advertir si es que han habido infracciones a la legalidad, al bloque de legalidad, ¿no? Que involucra a la Constitución, desde luego. Entonces, claro, sus resoluciones
pueden tener el carácter de un precedente de observancia obligatoria y pueden dar lugar, desde luego también, a que todos los órganos administrativos que componen el sistema de inspección de trabajo puedan alinearse a esa interpretación, dando una mayor predictibilidad. En cuanto al recurso a la vía judicial, sí es posible que estas resoluciones puedan ser sometidas a la vía del contencioso administrativo para la discusión ulterior correspondiente. Ideal, muchas gracias, Luis. Ya el tiempo nos ha ganado. Yo en realidad quiero agradecer a la Escuela de Posgrado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya por haber coorganizado este evento, y de manera especial agradecer al profesor Marco Mejía, que por intermedio de él hemos podido contar con tu presencia, Luis. Recibe el saludo del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad. Hemos preparado un certificado que te lo vamos a hacer llegar a través del correo electrónico, por favor nos facilitas. Y bueno, muchas gracias. En realidad el tiempo ha quedado muy corto. Nos hubiese gustado tratar de conversar algunos otros temas más. Mi práctica es el derecho tributario y yo con el tema de la fiscalización tributaria he asimilado muchas cosas de las que tú has dicho. Ojalá que más adelante podamos contar con tu participación a efectos de poder seguir tratando este tema que sin duda es de mucha importancia para los miembros de la orden. Te dejo para las palabras finales, Luis. Muy bien, muchas gracias, Rubén. En general muy agradecido con la oportunidad de compartir con ustedes, y además quiero agradecer muy encarecidamente porque se ha permitido tocar un tema importantísimo. A veces uno piensa que hablar de inspección es solamente hablar de la multa, ¿no es cierto? Pero hay toda una construcción previa que hoy día he buscado presentar de una manera básica sobre aspectos fundamentales para que podamos entender que detrás de esta actuación del Estado existe todo un modelo normativo que lo que hace es regular el comportamiento de los fiscalizadores, de los órganos de resolución, pero también de los sujetos investigados, a efectos de que puedan establecer perspectivas y planificación preventiva, para que se orienten al mejor cumplimiento de la legislación de trabajo antes de padecer de manera reactiva la inspección. Eso creo que es una manera importante e interesante de ver este aporte. Bien, Luis, muchas gracias, muy buenas noches, y buenas noches también para todas las personas que nos vienen siguiendo a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.